Bien, sean todos bienvenidos a su nueva clase de modelado y animación 3D. Espero hayan tenido unas excelentes vacaciones, hayan disfrutado quedándose en su casa y pues hayan hecho cosas muy interesantes, ¿verdad? O si no, pues si solo se dedicaron a descansar, pues muy bien. Qué bueno, ¿verdad? Que tenemos ese tiempo para poder descansar. Así que hoy pues vamos a continuar con nuestras clases virtuales. Recuerden, estamos aprendiendo el programa de modelado y animación 3D llamado Maya Autodesk. Para quienes no lo han instalado, pues en la semana 1 les expliqué cómo se hacía. La clase está grabada en el grupo de Teams, así que ahí pueden ir nuevamente y verificar cómo hacerlo. Muchos de ustedes me han escrito teniendo algunos problemas con el programa, o de repente que no se puede instalar o que no les enviaron la licencia. Así que para todos aquellos que aún tengan inconvenientes, pues escríbanme y vemos cómo solventamos. Así que motivarlos a que puedan estar practicando y aplicando todas las herramientas que vamos a mostrarles, ¿verdad? Esta es el espacio para la clase teórica, así que hoy vamos a platicar acerca de unos aspectos básicos que nosotros deberíamos considerar a la hora de modelar. Y es que cuando nosotros modelamos debemos saber que lo que queremos hacer es representar fielmente un modelo, desde que lo hayamos diseñado nosotros o que lo vimos en la televisión o que por alguna u otra razón pues queremos llevarlo a las 3 dimensiones. Así que el principal objetivo es que ese elemento sea fiel a lo que estamos buscando, ¿verdad? Normalmente se modelan objetos, productos, entonces cuando se hace eso se busca que esos modelos, esos productos, esos objetos sean fieles a un modelo final o a un modelo real. Así que es muy importante que nosotros sepamos eso, ¿verdad? Que la representación final de lo que estamos buscando debe ser fiel, ¿verdad? No debe contener errores, no debe contener cosas que no son nada por el estilo. Recuerdo que cuando nos enseñaron a nosotros Maya, nos ponían a modelar automóviles. Entonces era bastante común ver a compañeros con los automóviles así medio chocados, chocados porque no estaba bien modelado, o un modelo nada parecido a lo que es en la realidad. Entonces era porque no prestábamos atención a esos detalles y no le dábamos esa importancia de representar algo fielmente como debe ser. Así que los motivo a eso, que nuestros personajes, ¿verdad? Sean fieles a lo que estamos buscando. Ustedes ahorita pues están trabajando en un proyecto en el cual van a conceptualizar personajes, van a descubrir sus personajes, y espero que al ver esos conceptos finales de sus personajes, eso es lo que veamos ya plasmado en el diseño 3D de este personaje. Así que no olviden eso, que hay que ser muy detallistas cuando nosotros modelamos en 3 dimensiones. Así que ese como primer aspecto de nuestra materia, de todo el proceso de modelado, ¿verdad? Y para adentrarnos en los otros aspectos básicos, primero debemos establecer o identificar qué es un polígono, y lo veíamos en la clase pasada de laboratorio. Yo les mostré a través de un polígono cómo usar las herramientas de navegación de Maya Autodesk. Así que ese polígono era la esfera, ¿verdad? Aquí en pantalla ustedes están viendo exactamente una captura de el área o los polígonos que ya están prediseñados del programa, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué es un polígono? Un polígono podríamos definirlo como un objeto 3D que sirve para que nosotros podamos, a partir de él, pues
crear nuevos elementos, ¿verdad? Si bien es cierto, en Maya tiene ya polígonos prediseñados, pero a partir de ellos nosotros podemos crear otras formas, podemos crear otro tipo de objetos ya enfocados a lo que nosotros estamos buscando. Así que eso es un polígono, ¿verdad? Es un objeto de 3 dimensiones que normalmente lo deformamos para crear nuevas cosas, ¿verdad? Así que esa palabra deformación, por favor, guárdensela, ¿sí? Guárdensela en su cabeza. ¿Por qué? Porque esa palabra va a ser lo que vamos a estar haciendo a través de esos polígonos, deformarlos para crear cosas nuevas, ¿verdad? Ustedes me preguntarán, ¿y cómo se deforman esos polígonos? Pues para ello tenemos que aprender cuáles son las partes de ese polígono. Ustedes en pantalla están viendo una diapositiva con 2 imágenes y la pueden guardar, ¿verdad? Yo igual les comparto el PDF, ahí les queda también el PDF que yo uso en esta clase, ahí les queda guardado, así que ahí lo van a tener, ¿no? Bueno, las partes de un polígono son, podríamos decir que la primera es la malla, ¿verdad? Cuando se dieron cuenta que al seleccionar un polígono, pues aparece una especie de reja, ¿verdad? Esa reja, pues nosotros podríamos decir que es la malla de ese polígono. Todos los polígonos dentro de malla, pues tienen una malla. Así también las curvas y superficies, ¿verdad? En clase de laboratorio vamos a hablar un poquito acerca de ellas, pero lo importante es saber que cualquier tipo de objeto que nosotros creemos en el programa tiene una malla que lo recubre. Esa malla pues nos da como una especie de representación geométrica de ese objeto. A la vez, dejando de lado la malla, el polígono también está conformado por 3 partes, ¿sí? La primera son las caras, luego las orillas y después los vértices. Ahí en el pequeño esquema que les hice, nosotros podemos identificar a qué nos referimos con cada uno de ellos. Tenemos los vértices, que son esos pequeños puntos que se crean cuando la malla se intersecta, ¿verdad? Esas líneas que se intersectan de la malla forman vértices, ¿sí? O en inglés, para los que tienen, mallas en inglés, en el programa se encuentran o se llaman vertex. Así que esos puntos que forman a este objeto o que se forman cuando la malla se intersecta son llamados vertex o vértices. Así que el siguiente, que son las caras, son ese espacio que se genera cuando las líneas se intersectan. Hay un espacio que se genera entre esas líneas, ¿verdad? Ese espacio es denominado caras, ¿sí? O en inglés pues sería faces, o face es singular, ¿verdad? Y luego las líneas en sí que forman esa malla pues se les denomina orillas, o en inglés sería edge, orilla para el singular o edges para el plural. Entonces estos 3 términos son muy importantes que nosotros podamos conocerlos. ¿Por qué? Porque nos van a poder o son los que vamos a comenzar a utilizar al momento de formar, como les decía, de formar estos polígonos. Así que es muy importante que nosotros sepamos la diferencia entre ellos, ¿verdad? Entre vertex, face y edge, para que nosotros sepamos lo que estamos haciendo y sepamos qué utilizar en qué momento, ¿verdad? Así que les invito a que puedan memorizarse las partes que conforman a un polígono y que van a ser nuestras mejores amigas, ¿verdad? Así que apréndanselos, por favor, y pues en la clase de laboratorio vamos a aprender cómo verlos ya dentro del programa. Así que no se pierdan la clase de laboratorio.
un aspecto fundamental a la hora de modelar es que nosotros debemos tener una malla sumamente ordenada. La malla sumamente ordenada pues nos va a permitir que todas las cosas se vean bien. ¿Sí? Si usted comienza a desordenar o tener un relajo en esa malla, ¿sí? Va a ser bien complicado que usted pueda lograr un acabado final o un acabado muy profesional a la hora de modelar un objeto o un personaje. En pantalla ustedes están viendo un ejemplo de una malla. Si ven, es sumamente ordenada, cada línea está bien puesta, los espacios entre las líneas están bien delimitados. Es como una perfecta diagramación si lo viésemos desde un punto editorial. Pero vean el orden que tiene esa malla. Las líneas siguen una secuencia, no se ve nada deformado, ¿sí? Todo está bien alineado. Entonces, uno de los aspectos básicos a la hora de modelar es que una malla debe ser sumamente ordenada. Si esa malla no es ordenada, pues va a comenzar a darnos un montón de problemas. Y el mayor de los problemas sucede cuando nosotros nos disponemos a texturizar el personaje. Y es ahí donde se nos hace la vida de palitos, ¿sí? Si ya modelar es un proceso complicado, pues texturizar va a ser un proceso aún más complicado. Y si la malla está desordenada, pues no lo vamos a poder hacer, nos vamos a frustrar y vamos a decidir cerrar el programa. Así que, pero no queremos eso, ¿verdad? Así que el hecho de tener una malla desordenada hace que muchas veces se creen formas no deseadas, ¿sí? Si ven el ejemplo anterior, pues está todo bien cuadriculado, todo bien hecho, pero cuando nosotros hacemos una malla muy desordenada es probablemente que se nos creen formas o caras, por decirlo así, mejor dicho, formas de 3 o 5 lados, ¿verdad? Si ven en el ejemplo anterior, todas las edges, los vértices y forman formas de 4 lados, ¿verdad? Eso permite que la malla sea ordenada, pero cuando nuestra malla no es ordenada, normalmente vamos a encontrar que hay lugares dentro de ese mapa, de esa malla, que hay formas de 3 a 5 lados, ¿sí? Eso no debe suceder, ¿verdad? Normalmente se crean cuando comenzamos a eliminar orillas de una forma equivocada, y no debe ser así, ¿ok? Entonces es muy importante que nosotros podamos, si encontramos objetos de formas de 3 o 5 lados dentro de esa malla, poderlos arreglar, ¿verdad? En el momento preciso, ya que caemos en lo mismo. Si ya modelar es difícil, cuando texturicemos esto nos va a complicar todo el proceso. Así que sean muy ordenados a la hora de hacer una malla. Cuando nosotros modelamos, pues es también muy importante que nosotros primeramente escojamos mejor, quizás, o delimitemos para qué vamos a usar nuestro personaje, ¿verdad? ¿Por qué? Porque puede que nuestro personaje sea para un videojuego, o que sea para una película, o que sea para un anuncio, algo por el estilo, y eso va a determinar mucho de cómo vamos a trabajar con él. En este caso, pues esperaría yo que todos estemos trabajando con personajes que se van a usar para un videojuego, ya que de eso trata nuestro proyecto. Entonces es bien importante saber que en la medida en la que nosotros podamos tener esta malla, ¿sí? Cuando hacemos modelado, a veces a la malla se le dice geometría también. Podríamos decir que la geometría no debe ser tan pesada, ¿sí? Entre más orillas, entre más vértices, entre más caras tenga un objeto, va a comenzar a hacerse más pesado. Al abrir el programa va a ser más complicado.
el procesar este archivo también va a ser más complicado entre más de esas cosas tengamos en un polígono. Entonces lo importante es que nosotros sepamos que si vamos a usar un personaje para, por ejemplo, un videojuego, deberíamos nosotros tratar en todos los aspectos de que esté bien limpio geométricamente, ¿sí? Que no sea tan pesado y que cualquiera que lo manipule pues pueda tenerlo de una forma liviana. Ahora bien, si es para una película, pues podemos ser un poco más detallistas y hacer cosas más interesantes en cuanto a detalles se habla, ¿verdad? Pero les recuerdo, entre más geometría tenga un polígono, va a comenzar a ser más difícil manipularlo. Entonces les invito a que primero, cuando ustedes hagan un proyecto de esta índole, puedan definir qué es lo que quieren hacer con ese objeto o ese personaje, ¿verdad? Así que parte de ello también es que cuando nosotros creamos las vistas de nuestro personaje, ¿sí? Que en este caso pues va a ser animado o que pretende ser animado en un futuro, es importante que nosotros sepamos que todos los personajes que pretenden ser animados deben dibujarse con su posición de los brazos en posición T, se le llama así. Ustedes están viendo ahorita un ejemplo en pantalla. Vean, no necesariamente hay que tener los brazos hasta arriba, pueden estar un poco abajo, pero siempre separados del cuerpo. ¿Por qué se hace eso? Porque a la hora de crear los huesos del personaje, si los huesos están pegados al cuerpo, pues ahí nuevamente nos vamos a descontrolar, no vamos a hallar qué hacer. ¿Por qué? Porque pues suceden un montón de cosas extrañas, lo vamos a ver más adelante. Entonces les invito a que sus personajes pues tengan sus brazos en posición T. Esas vistas que ustedes hagan del personaje, que hagan su personaje en posición T, para que a la hora de modelarlo podamos hacerlo, o mejor dicho, a la hora de ponerle huesos pues sea de una forma correcta. Ahora bien, esto va de la mano con lo que les mencionaba, para que estoy diseñando mi personaje. Porque lo vamos a hacer en T, porque obviamente este personaje pretende ser animado, ¿sí? Y por eso voy a construir sus planos, ¿sí? De esta forma. Pero ¿qué pasa si solo quiero un personaje y quiero hacer una pose así, una pose de acción del personaje? ¿Por qué? Porque no quiero animarlo, solo quiero mostrar mi trabajo. Entonces ahí no hay problema que usted pueda hacerlo como a usted le gusta, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque ya es algo más solo para una muestra. Entonces no hay necesidad de que ese personaje esté parado con los brazos en posición T, sino que usted ya puede pensar una pose de acción y no modelar su personaje de esa forma. Entonces, no olviden que cuando construyamos nuestros planos deben modelarlos en posición de T. Así también muchos dirán, qué complicado se ve, ¿verdad? Con los ejemplos que les he mostrado se ve algo complicado, se ve algo difícil, pero vamos a aprender diversas herramientas que pues nos van a ayudar a poder crear nuestro personaje, ¿verdad? Normalmente cuando nosotros modelamos un personaje en 3 dimensiones, normalmente no se hace todo el personaje, sino que se hace la mitad, ¿sí? De esta forma, no solo el pie o el torso, ¿verdad? El personaje se modela solo la mitad. ¿Por qué? Porque es más fácil modelar la mitad y después solo clono, ¿verdad? La otra la pego, la uno. Vamos a ver herramientas para unir. Y ahí me queda, ¿verdad? Si tiene detalles diferentes, los hago al final, ¿verdad? Recuerden, hay un principio en diseño y en todo, ¿verdad? Que podemos ir desde siempre de lo más general a lo más específico. Y digamos, cuando ya tenga la base de mi personaje, yo puedo comenzar a poner detalles que probablemente no tiene de este lado o del otro, ¿sí? Pero el hecho de modelar solo la mitad me facilita a mí el proceso, ¿verdad? Si ya no pienso, rayos, tengo que hacer todo un personaje, no hay cómo hacerlo, sino que solo hago la mitad, después la copio y así es como vamos a ir trabajando.
Entonces, cualquier duda, les invito a que puedan inscribirme. Esta semana pues vamos a tener una reunión virtual, probablemente el fin de semana. Revisen los documentos, ahí voy a ser específico el día, la hora en el cual nos vamos a reunir para que ustedes puedan hacer sus preguntas o incluso yo recibir una retroalimentación de lo que ustedes están haciendo. Así que los invito a que puedan leer los documentos que dejo en el aula virtual y estar enterados de esa reunión. Por lo demás, espero pues puedan comenzar a manejar estos términos que hemos visto, y en la clase de laboratorio pues vamos a ver aspectos ya más técnicos del uso de las herramientas que hoy hemos aprendido y otras, ¿verdad? Así que gracias a todos por su atención, cuídense mucho y nos vemos la próxima semana.